Ya ha comenzado oficialmente el receso legislativo. Fueron 23 los proyectos de ley de la agenda de seguridad que fueron despachados a ley en el Parlamento, y en el Parlamento están debatiendo sobre la efectividad de las medidas en el corto plazo. El proyecto de infraestructura crítica, las reglas de uso de la fuerza, las leyes de terroristas y el Ministerio de Seguridad Pública aparecen dentro de los temas pendientes que son prioritarios para la reactivación de esa agenda, particularmente de seguridad. Gonzalo Holguín, hola, buenas tardes. Hola, Gonzalo. Buenas tardes, Marcelo Aníbaldo. Muy relacionado con lo que nos estaba contando Daniela, se pone en primera fila la tramitación del proyecto de ley de infraestructura crítica, que hay que recontextualizar. Tiene sin duda que ver con el despliegue militar y con sus funciones, y está en el marco de un decreto que ya existe para la zona norte, que dura 90 días y que ha sido renovado en 3 oportunidades en el Congreso Nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se emite este decreto, también viene con un compromiso político de legislar para que tenga carácter de ley, para que el despliegue militar en zonas específicas de la frontera norte esté tipificado, pero que también se extienda a otro tipo de establecimientos. Ese debate ya es conocido, el poner hospitales como infraestructura crítica, carreteras, etcétera. Esta es una discusión que se dio en el marco también del despliegue de los efectivos militares, como lo decíamos, en la zona de la zona macro sur, que evidentemente ha tenido desde el 17 de mayo del año 2022 la presencia militar, renovando por 15 días consecutivamente y ahora por 30, ahora que existe una ley que ha extendido ese plazo, la presencia militar en la zona. Fueron 31 proyectos de ley los que el 14 de abril del año pasado fueron señalados como parte del llamado fast track legislativo. Al final se terminaron convirtiendo algo así como 30-29, porque algunos se fusionaron, específicamente el de contrabando, pero finalmente son 23 los que fueron a la ley. Del restante, solamente uno en el Senado, todos los demás en la Cámara de Diputadas y Diputados. El presidente de la Comisión Unida de Seguridad y Constitución, el diputado del Partido Socialista Raúl Leiva, se refirió específicamente al proyecto de infraestructura crítica, que es precisamente el único proyecto o uno de los pocos proyectos de la agenda de seguridad que se encuentra en el Senado, que está en la Comisión de Defensa y que efectivamente norma sobre la materia. El otro es las reglas de uso de la fuerza, que es un proyecto que está estancado, que la oposición con el gobierno tiene un contrapunto en torno a sus indicaciones principales. Supuestamente el Ejecutivo se había allanado a presentar indicaciones para que existieran reglas de uso de la fuerza para los efectivos policiales y reglas de uso de la fuerza para los efectivos militares. ¿Qué es lo que señala la IVA por ahora? En marzo se tiene que reactivar, ojo, quizás hasta en febrero, y también hay que decir que él plantea que la ley Nain Retamal contiene este elemento de la defensa legítima privilegiada que daría suficiente amparo al actor policial y militar. Escuchamos al parlamentario socialista. Yo creo que hay que avanzar, hay que sacar el proyecto de infraestructura crítica con urgencia que se encuentra desde el mes de agosto en el Senado para poder liberar personal policial y las reglas de uso de la fuerza. Con la modificación de legítima defensa privilegiada, tanto las policías como las Fuerzas Armadas se encuentran debidamente amparadas con esta presunción de legalidad en su forma de actuar. Bien, pasamos a escuchar a la oposición, quienes han señalado que esto fue a tirabuzón, que no fue porque el Ejecutivo lo quiso, que fue porque ellos tuvieron que insistir. Independiente del punto político, lo cierto es que son 23 iniciativas que tienen diversos efectos. La mayoría de ellas recalifican delitos, eliminan medidas cautelares. Está, por supuesto, la ley de usurpaciones y también, por cierto, las que son más de corte institucional. Pasamos primero a escuchar al diputado de la Unión Demócrata Independiente, Henry Leal, quien se refiere específicamente a su posición en torno a los proyectos aprobados y los que deben ser priorizados para dar, de alguna manera, resolución al tema, poniendo el punto de que la mayoría de estas iniciativas van a tener un efecto de mediano y largo plazo, no necesariamente de corto, que es lo que más se necesita, dice el parlamentario. En tema de seguridad se despachó una gran cantidad de leyes. Aún quedan algunas pendientes, como la ley antiterrorista, la ley de inteligencia, que es vital para anticiparse a las bandas del narcotráfico y organizado, las reglas de uso de la fuerza, para que las policías tengan claras las reglas antes de actuar. Esta materia legislativa produce efectos en el mediano y largo plazo. La crisis de Chile hoy día es de tal entidad que requiere medidas urgentes. También escuchamos sobre este punto al diputado integrante de la Comisión de Seguridad y de Renovación Nacional, Diego Chalper. Ahora, respecto a lo pendiente, a mí me parece que el Ministerio de Seguridad Pública, la ley que tipifica como delito el ingreso ilegal, la ley que establece la posibilidad del gobierno, del Estado, de implementar custodia militar e infraestructura crítica, todo lo que tiene que ver con la Fiscalía Supraterritorial y el Ministerio Público y en la modernización, debiesen ser los ejes de priorización. Bien, Nivaldo, Marcela, ¿qué es lo urgente? El pensar los proyectos que estratégicamente puedan dar resolución política y legislativa a lo que está pasando ahora. Porque son 7, 8, 9 proyectos, hay muchas ideas. Efectivamente, varios de estos proyectos son de largo alcance, o sea, no vamos a ver sus efectos en la realidad concreta, incluso en algunos de ellos en años. ¿Cuáles son los que podrían tener un efecto más inmediato? Precisamente los relacionados con los efectivos militares. Infraestructura crítica,
reglas de uso de la fuerza. Y ojo con el proyecto de inteligencia económica, que es un proyecto que está en el Senado y que los parlamentarios están señalando que debe tramitarse con urgencia porque ayudaría a seguir la ruta del dinero de la organización criminal, que es uno de los temas que también aparece urgente dentro de la agenda. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes.